Todas las negociaciones que haya, serán con luz y taquígrafos. Todas van a ser conocidas por los españoles y españolas, con todas las formaciones políticas. Van a ser transparentes. Yo creo que tener un diálogo con el señor Pedro Sánchez, los dos, con cordialidad, con un sentido constructivo, frente a millones de espectadores, poniendo encima de la mesa, sin preguntas pactadas, qué es lo que pensamos que hay que hacer con este país, es algo que se merece España y los españoles. Buenas noches. Donde dije digo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La hemeroteca vuelve a dar un repaso a nuestros políticos, que elevan su listón ético públicamente y rompen sus esquemas de moral pisoteándolos a la fuerza con sus gestos. Los dirigentes de PSOE y Podemos, que en su día defendieron con contundencia que las negociaciones, las conversaciones deberían ser públicas, que los ciudadanos deberían estar informados minuto a minuto, hacen ahora todo lo contrario y cierran la puerta con candado. A cuentagotas nos hemos ido enterando durante todo el día de hoy de cómo avanzan las negociaciones entre ambos bandos. Carmen Calvo y Pablo Echenique se han levantado de la mesa este mediodía, a las 2 del mediodía, y parece que el tira y afloja se extenderá durante toda esta noche y puede que hasta mañana. Pedro Sánchez habría lanzado su última oferta a Iglesias, en la que no ha cedido las competencias en las carteras ministeriales que el de Podemos tanto ansía. Ambos siguen manteniendo el pulso con fuerza. Más noticias en titulares. Javier Maroto es ya senador por Castilla y León, ocupa el asiento en la Cámara Alta y lo hace con polémica, y es que para poder hacerlo ha tenido que empadronarse en una localidad segoviana con la que aparentemente no tiene relación alguna. Ciudadanos ha permitido con su voto que se convirtiese en senador y el Partido Socialista ha votado en contra porque ven fraude de ley. Este viernes, Fernando López Miras se convertirá en presidente de Murcia gracias a un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Eso sí, si no hay ningún bandazo de última hora. Hoy se ha producido el primer pleno de esta sesión de investidura en el que el candidato popular ha pedido la confianza a la Cámara. No era fácil lo que han hecho ustedes. Así que, de nuevo, mi agradecimiento por su altura de miras y su generosidad, señorías de Ciudadanos, señorías de Vox. Era de esperar. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a SACIR por cohecho activo y revelación de secretos en la contratación del excomisario para la presunta realización de espionajes. Esto no significa que la investigación se vaya a extender a la cúpula ni a los miembros del Consejo de Investigación de la entidad bancaria. La decisión debe tomarla ahora el juez Manuel García Castellón. Bruselas venía avisando desde hace años y unos días atrás daba un tirón de orejas. El último aviso: la Comisión Europea denunciará mañana mismo a España por no cumplir con los niveles de polución en el aire. Madrid y Barcelona estaban siendo observadas bajo lupa para saber si cumplían o no con esos propósitos para reducir la contaminación. Las actuaciones precipitadas y las actuaciones equivocadas lo que han generado es una enorme desconfianza en la Comisión Europea. Se cumplen 6 años del accidente de Angrois. El tren salió de Madrid y se dirigía a Ferrol, pero nunca llegó a su destino. Descarriló en la curva de Agrandeira cuando circulaba a más de 190 kilómetros por hora, provocando la muerte de 80 personas. En este aniversario, las víctimas exigen una investigación independiente para esclarecer lo que sucedió aquel fatídico 24 de julio. Boris Johnson es ya primer ministro británico. Ha tomado hoy posesión como tal justo después de que Theresa May anunciase su dimisión a la reina de Reino Unido. Johnson se hizo con el liderazgo del Partido Conservador gracias al respaldo de las bases de la formación, imponiéndose aplastantemente a su rival.
Pasan las horas, la cuenta atrás se para mañana a la 1:20 del mediodía y en el Partido Socialista no tienen todavía una respuesta de Podemos. Con el fin de que la investidura de mañana no sea fallida, Carmen Calvo y Pablo Echenique han encabezado las negociaciones que se han producido a lo largo de todo el día de hoy. La última oferta la han realizado desde la bancada socialista y parece que no ha convencido a sus socios, que todavía no han contestado. Este tira y afloja puede extenderse durante horas, incluso hasta minutos antes de la votación de mañana. En Podemos quieren los ministerios de Hacienda, Trabajo, Ciencia, Medio Ambiente e Igualdad, competencias en ellas, no liderar estas carteras. Y a última hora de esta tarde, Pedro Sánchez ha levantado el teléfono personalmente y ha trasladado que no está dispuesto a ceder ni ofrecer esas competencias. Según las filas moradas, no se han producido avances en esa última propuesta y aseguran que es muy similar a la que ya rechazaron antes. Ya Carmen Calvo decía ayer que habían ofrecido una vicepresidencia a Irene Montero y que por ello la votación se llevó a la abstención y no a la negativa de los de Podemos, logrando 124 votos a favor, 170 en contra y 52 abstenciones. Las conversaciones se han paralizado y a las 2 de la tarde, no para un receso, se han levantado de la mesa porque creían que no se podía avanzar y que todo estaba ya expuesto y claro. De momento no hay respuesta oficial, como decimos, del partido de Pablo Iglesias. Todo está sucediendo bajo un secretismo absoluto, sin saber ni siquiera dónde se está produciendo ese encuentro. Mucha prudencia, pero la hemeroteca, una vez más, vuelve a poner en entredicho a nuestros políticos. Esto era lo que decían hace un tiempo y no se libra ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. Yo creo que lo más importante es que, llegado ese momento, hablemos de políticas y luego ya hablaremos de cómo se conforma ese gobierno. Todas las negociaciones que haya serán con luz y taquígrafos. Todas van a ser conocidas por los españoles y españolas, con todas las formaciones políticas. Van a ser transparentes, es decir, por streaming. Todas las conversaciones por streaming, no tengo ningún problema, al contrario, encantado de que se hagan, porque así los españoles verán cómo el Partido Socialista está en lo concreto, en las políticas y en resolver los problemas de la gente y no tanto en los sillones. Nosotros no nos vamos a fiar de las buenas palabras. Creo que sería muy bueno que los medios de comunicación volvieran a facilitar, como han venido haciéndolo, pues la máxima transparencia. Yo creo que tener un diálogo con el señor Pedro Sánchez, los dos, con cordialidad, con un sentido constructivo, frente a millones de espectadores, poniendo encima de la mesa, sin preguntas pactadas, qué es lo que pensamos que hay que hacer con este país, es algo que se merece España y los españoles. Las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez entre el Partido Socialista y Podemos se han colado este miércoles en la sesión de control del Parlamento y a interés del separatismo. Quim Torra, que ya pidió a su banda, como dicen algunos, no respaldar a Pedro Sánchez si no había gestos hacia esa Cataluña independiente, dirige ahora sus reclamaciones a Podemos. Solicita a Iglesias que sea él quien traslade las exigencias de los radicales. No renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda en les negociacions que vostès tenen amb Podemos i el PSOE. No la deixin de banda, perquè no es pot governar contra Catalunya ni contra l'opinió dels catalans. La sorpresa en el Pleno de Barcelona ha llegado de la mano de una actuación de Alejandro Fernández. Desde la tribuna, el portavoz popular ha dedicado a Quim Torra el estribillo de una canción. Fernández se ha arrancado con una estrofa de Manolo Escobar. Convivencia, convivencia. Se lo he dicho en pleno, se lo he dicho en comisión, se lo he dicho en la televisión, se lo he pedido en la radio. Menos cantando, se lo he pedido de todas las maneras. Pues bien, siguiendo una tradición del parlamentarismo anglosajón, se lo voy a pedir también cantando. Que nadie se asuste. Lo voy a hacer a través de un brevísimo y totalmente reglamentario estribillo a favor de la convivencia. Y además es de Manolo Escobar, que sé que eso le va a llegar a usted muy hondo y tengo muy bien dedicarle. Solo te pido que me hagas la vida agradable, aunque nada coincida contigo. Gracias.
Desde mañana no estará el de Compromís. Joan Baldoví tuvo un encuentro la semana pasada con José Luis Ábalos, en el que ya le trasladó que su exigencia era mayor financiación autonómica. Pero en Ferraz evitaron responderles. Si los socialistas no asumen el acuerdo, el documento planteado por Compromís, Pedro Sánchez no tendrá su apoyo en la votación de mañana. El presidente del Gobierno en funciones y el candidato a ser presidente del Gobierno no ha conseguido los votos. Y no los ha conseguido porque cuando uno va a un debate de investidura, eso no es una marcha triunfal. Cuando tiene 123 diputados, lo que hace es solicitar el voto de otras formaciones políticas y pedir el apoyo en función de unos acuerdos previos. Esos acuerdos previos no se ha llegado a ellos. Desde Compromís, de hecho, además presentamos un programa de mínimos en ese sentido, porque nosotros entendemos que tenemos que defender los intereses de los valencianos y valencianas, y sobre ese programa de mínimos, ni siquiera sobre ese, ha habido un compromiso claro por parte del candidato a la presidencia del Gobierno. Y para Susana Díaz lo importante no es que un gobierno sea o no de coalición, sino que garantice la estabilidad futura. La socialista andaluza cree que lo mejor sería que hubiese un solo gobierno. Dice que en esa fórmula no entran dos. El presidente del gobierno tiene que ser el presidente de todo el gobierno. No puede haber dos gobiernos en uno. No puede haber un cogobierno, sino un único gobierno que ponga los intereses de España por encima de todo. Y donde más aporta, en este caso, la fuerza política de Unidas Podemos en la parte social, que es donde creo que estarán en estos momentos buscando ese encaje y ese marco de colaboración. Pero siempre insisto, con un único presidente, un único gobierno y todos los ministros y ministras en ese trabajo de poner los intereses del país y de los españoles por encima de todo. Javier Maroto, nombrado senador por Castilla y León con el voto en contra del Partido Socialista. La candidatura del Popular logró finalmente 40 papeletas a favor, 39 en contra, una abstención y un voto nulo. En segunda votación se ha hecho finalmente con el asiento gracias al respaldo de Ciudadanos. La intención de ocupar un escaño en la Cámara Alta como representante de Castilla y León ha salido finalmente adelante. La postura del Partido Socialista no impidió que Maroto, de origen vasco y ahora empadronado en Segovia, fuese elegido, ya que Ciudadanos, como decimos, apoyó a última hora este nombramiento. Y es que Maroto ha tenido que empadronarse en Segovia para poder conseguirlo. El Partido Socialista estudiará ahora si lleva a la justicia ese empadronamiento del vicesecretario de organización del PP en la localidad segoviana de Sotosalvos, al entender que puede ser fraudulento. Tiempo de análisis y tenemos aquí con nosotros a Gonzalo Duña Iturria, doctor en Derecho, politólogo y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. El placer es nuestro. Bueno, ¿qué es la figura del candidato, diputado o senador paracaidista? Bueno, pues es un término muy vulgar, no es un término técnico, que hace referencia a aquellos candidatos que van a ocupar una plaza y que, sobre todo en elecciones de carácter especialmente local, no pertenecen a la localidad o al territorio en donde esas elecciones se celebran. Tiene especial concreción, por ejemplo, las elecciones municipales, en donde se entiende que los candidatos a concejales o incluso al alcalde, siendo más próximos a la localidad, pertenecen a la misma, y cuando en las listas, en las elecciones municipales, acuden candidatos que no son del municipio, se les llama paracaidistas. Pues eso por extensión en el resto de las elecciones, menos en las elecciones generales, en donde bueno, se entiende que aunque sean circunscripciones provinciales, es en todo el territorio nacional, y por eso se le da el término, se les acuña el término de paracaidista. Paracaidista podríamos decir entonces que es Javier Maroto, que ha sido finalmente elegido como senador por Castilla y León y ha tenido que empadronarse en una localidad de Segovia para poder conseguirlo, pero cumple realmente con los requisitos, porque parece que no tiene relación alguna con esta localidad. Vamos a ver, creo que muchas veces hay que distinguir lo legal de lo legítimo o de lo ético, por llamarlo de alguna forma. Lo primero es auténticamente objetivo, es decir, qué es lo que dice la ley, y lo que dice la ley es lo que hay que aplicar. Y lo segundo ya depende de la sensibilidad de cada uno y tiene un carácter mucho más subjetivo. A mí no me parece ético. Es decir, yo entiendo que la designación de un senador por la vía de, en este caso, las Cortes de Castilla y León, precisamente al Senado, una Cámara de Representación Territorial, debe ser alguien del territorio. Eso es un principio mío y una conceptualización mía, por lo tanto sometida a crítica y totalmente subjetiva. ¿Qué es lo que dice la ley?
tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley general, que es la ley orgánica de régimen electoral general, y luego cada comunidad autónoma tiene sus leyes electorales particulares. La ley electoral de Castilla y León habla de tener, sobre todo a partir de la modificación del año 2000, de tener lo que es vecindad administrativa, no vecindad civil. Y la vecindad administrativa lo que determina es que uno se censa, lo que nos ocurre cada vez que vamos a la oficina del censo o a los ayuntamientos a ver si estamos censados en las elecciones, en un territorio donde pueda votar y se le da de baja en el censo en el territorio de origen para que no pueda votar dos veces. El Estatuto de Castilla y León y la ley electoral determina la vecindad administrativa. El señor Maroto se ha empadronado en un pueblo de Castilla y León y por lo tanto tiene vecindad administrativa y por lo tanto puede ser elegido. Antes de la reforma de 2000 en Castilla y León solamente podían ser electos senadores aquellos que fueran parlamentarios de las Cortes, procuradores que se llaman en Castilla y León. Se modificó la ley, ahora parece ser que se quiere volver a modificar por tercera vez y hoy por hoy es perfectamente legal, que no significa que no sea ético o deje de serlo, eso ya depende de la opinión de cada uno. Es decir, que el Partido Socialista está equivocado cuando dice que se ha cometido un fraude de ley. Yo entiendo que no se ha cometido ningún fraude de ley, entre otras cosas hay algún candidato más y creo que del Partido Socialista que está en las mismas circunstancias. ¿Cuál es el procedimiento por el cual se elige a un político como senador? Vamos a ver, nuestra ley orgánica de régimen electoral general tiene dos vías. La vía más conocida, que es la elección de 208 senadores en listas abiertas, las que señalamos cada vez que hay elecciones generales, cada uno de nosotros en los comicios, las tres casillas, repito, en listas abiertas, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones al Congreso de los Diputados, que son listas cerradas. Ahí se eligen 208 senadores. Pero nuestra ley faculta la posibilidad de que existan senadores designados por los distintos parlamentos de las comunidades autónomas, un senador por cada parlamento de comunidad autónoma, más uno más por cada millón de ciudadanos que tenga esa comunidad autónoma. Por eso en cada periodo electoral el número de senadores varía. Es decir, tenemos los 208 que se eligen mediante elecciones, más en este caso 58, uno, repito, por cada parlamento de comunidad autónoma y uno más por cada millón. Por lo tanto, tenemos dos vías. La vía, digamos, de elección directa por parte de cada uno de nosotros, de cada uno de los electores, y la vía de designación, como es en este caso, de los distintos parlamentos. Y luego cada estatuto de autonomía determina cómo se eligen. Es decir, el Parlamento catalán, lo hemos visto en el caso de Iceta, exige que sean parlamentarios. Gran parte de los estatutos determina que sean parlamentarios en las comunidades autónomas. Y los pocos, entre otros, el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, lo único que te determina es que sea o que se tenga esa vecindad civil, esa vecindad administrativa, no la vecindad civil, que es distinta. Esa vecindad administrativa que hablábamos antes. Es decir, que si ya hemos dicho que no es un fraude de ley, como defiendes desde el Partido Socialista, pero si lo hubiese, también se tendría en cuenta que hay un afán lucrativo. Bueno, como afán lucrativo, yo entiendo que no. Es muy difícil acceder de forma fraudulenta a un puesto por elección. Es muy difícil, entre otras cosas, porque los filtros que se pasan son muchos. En su caso, como hay que justificar cada una de las circunstancias o requisitos que te marca la ley, podría haber falsificación de documento público, etcétera, que sí, evidentemente, conllevaría las sanciones penales que correspondieran. ¿Cuáles serían esas sanciones penales? Bueno, pues como mínimo 1 año de prisión, la multa y suspensión de ejercer cargo público y, en su caso, si fuera muy estricta la sentencia, igualmente la suspensión de ejercer el sufragio pasivo y el sufragio activo, con la responsabilidad, en principio, de aquel que hubiera falsificado, y en segundo caso, si no directa, si subsidiaria, del partido que hubiera hecho, digamos, la vista gorda ante esa situación. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches.
Segundo debate de investidura en Murcia. Se trata de la primera sesión de la primera parte que se va a reanudar este viernes con la intervención de todos los grupos parlamentarios y con la votación. El pasado 4 de julio, el candidato popular, Fernando López Miras, ya se sometió a una votación, pero no logró recabar los apoyos suficientes para ser proclamado presidente debido a la falta de un acuerdo entre su formación Ciudadanos y Vox. Pero ahora la situación ha cambiado y los tres partidos del llamado bloque del centro-derecha han logrado llegar a un acuerdo. López Miras, que no tenía límite de tiempo, ha usado 35 minutos para exponer su programa y solicitar la confianza de la Cámara murciana. Previsiblemente, sin cambios de última hora, el Popular será investido como presidente de la región este mismo viernes. Vivimos momentos de cambio, o como yo prefiero verlo, estamos en un cambio de tiempo, en un cambio de era. No era fácil lo que han hecho ustedes. Así que, de nuevo, mi agradecimiento por su altura de miras y su generosidad, señorías de Ciudadanos, señorías de Vox. Otro punto del acuerdo alcanzado con Vox que ha sido objeto de críticas injustas. Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar. La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares. Coincidiendo con el fin de la actividad parlamentaria por las vacaciones de verano, Francisco Serrano se reincorpora a su escaño. El presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía ha permanecido un mes de baja médica. En ese momento se alegó que debía recuperarse anímicamente junto a su familia por un linchamiento mediático que dijo haber sufrido por unos comentarios polémicos al valorar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la manada. Las últimas sesiones de la Cámara andaluza serán este jueves con las reuniones de diferentes comisiones como la de Empleo o Turismo. Arrancan las primarias de Ciudadanos para relevar a Inés Arrimadas. Desde este miércoles y hasta este viernes, las bases naranjas podrán votar a quien quieren como líder del partido en Cataluña. El grupo convoca esta votación después de que la líder y última candidata a las elecciones autonómicas, Inés Arrimadas, renunciase a su escaño en el Parlamento para ser candidata a las elecciones generales del pasado 28 de abril. Desde entonces, como decimos, ocupa su asiento en el Congreso de los Diputados. La votación ha comenzado hoy mismo a las 6 de la tarde y se termina el viernes a las 10 de la mañana. Pocas horas después, durante esa misma jornada, se darán a conocer los resultados y el nombre de la persona favorita por las bases para encabezar la candidatura en las próximas elecciones. Arranca la votación con una gran favorita, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Lorena Roldán. El presidente de la Cámara de Barcelona se niega a responder en español y dará las ruedas de prensa solo en catalán. La polémica ha surgido durante el turno de preguntas cuando una periodista ha pedido a Joan Canadell que repitiese una pregunta en español. Ja vaig dir que m'ho pensaria i ja veuria què faria. Llavors la determinació ja l'hem pres, amb el comitè directiu, les rodes de premsa les faré només en català. Pero entonces no me puede responder a la pregunta en castellano. No, i et diré també per què. Contestar 2 vegades la mateixa pregunta en 2 llengües, primera pot ser que el resultat sigui diferent i el reglament intern diu això, per tant ho farem en català. La Diputación de Barcelona echa a andar y lo hará sin lazo amarillo. La primera decisión que ha tomado Núria Marín al frente de esta institución ha sido precisamente esta, la de retirar el símbolo partidista. Desde el pasado 11 de julio, desde que se celebrase el Pleno de Constitución de la Cámara, del balcón de la sede cuelga el tapiz con el escudo que tapa un lazo amarillo heredado de la etapa anterior del presidente del ente. 2 semanas después de su tensa sesión de Constitución que otorgó la presidencia a la socialista, gracias a ese acuerdo del PSC con Junts per Cat, Marín toma esta decisión que no ha sentado bien a los que fueron sus socios. El peligro de la adicción al móvil comienza a ser real. Lo vimos incluso en un día importante para España, en la sesión de investidura de ayer a Pedro Sánchez. Nuestros políticos, que son partidarios de quitar el tiempo que uno gasta al teléfono del registro de la jornada laboral, no soltaron su móvil en ningún momento. El 4G llega bien y con velocidad al Congreso. Sí,
es una de las pocas cosas que han quedado claras tras la sesión de investidura de ayer. La cobertura en el hemiciclo es 360. Bueno, o 350, que son los diputados a los que le pagamos la factura de telefonía. Y ojo, porque nos cuesta a los españoles 500.000 euros anuales. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, y si abrimos el plano nos sorprendemos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar todos los escaños. En la mesa del Congreso tampoco se libran. Están los que también usan la tablet y los que necesitan tenerlos constantemente enchufados, los que disimulan y los que intentan desviar la atención. Pero cuidado, que el reflejo de las gafas es un gran delator. Y como el hambre es muy mala consejera, lo mejor es matar el gusanillo, eso sí, discretamente, y vuelta a la normalidad. En abril, con esta campaña publicitaria, Ciudadanos prometía cerrar un imaginativo grupo de WhatsApp de Pedro Sánchez y sus socios, pero más que eso, parece que se han unido al chat. Ellos y casi todos los diputados. Para muchos, esta será la única intervención que hagan en la futura legislatura. Son los llamados diputados de cuerpo presente y alma ausente, pero al final de mes, el alma aparece. En las redes sociales se ha desatado la indignación. Este profesor de Historia y Economía de Vizcaya compara a los políticos con sus alumnos. Soy partidario de que los diputados y las diputadas no pueden usar móviles en el hemiciclo, menos aún cuando están en plena sesión de investidura. Son peores que los alumnos y las alumnas. ¿Sabéis lo que es estar años explicando a los alumnos y las alumnas lo que no deben hacer en una presentación y luego ver esto? ¿Explicarles que el oyente también debe tener unas pautas de comportamiento en la escucha y luego ver esto? Así que lo de ayer, más que una sesión de investidura, debería haber sido una sesión fuera de cobertura. Carpetazo a la querella contra el rey emérito por la construcción del AVE a La Meca. El Tribunal Supremo archiva la demanda interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista. Se le atribuían 13 delitos, entre ellos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, amenazas de muerte o constitución de grupo criminal. Estas acciones legales se habían tomado por unas grabaciones que salieron a la luz de la princesa Corina, amiga íntima de don Juan Carlos. En ellas se acusaba al rey de blanquear dinero y al director del CNI de amenazas. Las grabaciones estaban incluidas en la instrucción del caso Villarejo, que la Audiencia Nacional ya descartó investigar hace unos meses. No hubo incitación al odio en la quema del muñeco de Puigdemont en Coripes, Sevilla. La Fiscalía ha archivado este mismo miércoles la denuncia que presentó en su día la Generalitat de Cataluña por unos hechos que sucedieron el pasado 21 de abril. En plena campaña electoral, esta localidad sevillana celebró sus fiestas y, como marca la tradición, la quema y un tiroteo de un muñeco que representaba al expresidente. El Ministerio Público sostiene que ese acto ni incitó al odio ni supuso una discriminación por motivos ideológicos. Además, los hechos denunciados no afectan a ningún miembro del gobierno catalán, por lo que no tiene sentido admitir la personación de la Generalitat en la denuncia. La quema de este muñeco fue muy criticado en ese momento por diferentes políticos, como la actual presidenta del Congreso y entonces candidata por Barcelona, Meritxell Batet, y también por el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a SACIR. La decisión reside ahora en el juez Manuel García Castellón, que deberá responder a esta solicitud del Ministerio. Piden la imputación del banco por cohecho activo y revelación de secretos por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para la presunta realización de espionajes, como al resto de imputados en el caso. La imputación de la entidad no significa que, por extensión, también se vaya a investigar a la cúpula ni a miembros del Consejo de Investigación del banco. Una decisión que llega pocos días después de conocer que Carlos Torres aseguraba a su plantilla que la investigación interna que están llevando a cabo avanza con buen ritmo. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el despacho Durán y Durán Abogados, que representan a Luis Pineda, presidente de Ausbank. Y es que hace una semana ya interpusieron una querella contra el banco y contra Francisco González por contar con indicios de que la entidad financiera había pagado sobornos a Villarejo. Desde un primer momento hemos estado convencidos de que el BBVA tenía un poderoso móvil para acabar con Ausbank y con Luis Pineda, puesto que aplicando el derecho vigente estaba ganando pleitos millonarios al banco.
No dudaremos, por tanto, en querellarnos contra quien haga falta y no nos temblará el pulso a la hora de hacerlo, porque nuestro compromiso está en defender a nuestro cliente y hallar la verdad de lo ocurrido, ayudando también a que todos los clientes de BBVA perjudicados recuperen su dinero. Pero ¿cómo se tomaría el Banco Central Europeo la posible imputación del BBVA? Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Efectivamente, hoy se han complicado las cosas y mucho para el BBVA, que está siendo vigilado con lupa desde el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones fundamentalmente. El sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, llamado caso Villarejo, apunta a que, por un lado, hay algunos directivos del BBVA que recibieron regalos del policía Villarejo para ser contratado por el banco, es decir, que no lo hicieron o que presuntamente no lo hicieron de una manera correcta, sino que lo hicieron animados quizás por esos regalos. En segundo lugar, y más importante, es que este policía, ex policía, ahora policía jubilado, ex comisario, durante 6 años compatibilizó ser policía con ofrecer servicios al BBVA, con lo cual algunos de esos delitos que se estudian en la Audiencia Nacional serían los de cohecho, los de comprar a un funcionario. Claro, eso complica mucho la vida al banco. El banco, el BBVA, tiene en estos momentos 7 ejecutivos investigados, que es como ahora se dice a los imputados, entre ellos Ángel Cano, que fue su consejero delegado, Julio Corrochano, su jefe de seguridad y antiguo colega comisario de policía del propio Villarejo, y una pila más. La Fiscalía Anticorrupción va a pedir la imputación del banco, del BBVA, como persona jurídica, y eso complica mucho las cosas porque la advertencia recibida del Banco Central Europeo es que no consentirán que en el Consejo haya personas que estén imputadas en el caso. Así es que van a venir momentos de cambios muy importantes, muy en las alturas en el BBVA, forzados por un asunto, el del caso Villarejo, que no han atendido con la suficiente diligencia. Xavier, gracias y muy buenas noches. Analizamos estas y otras noticias en nuestra sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Verbel. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción solicita imputar al BBVA, era algo que ya estábamos esperando. De cajón de Mara de Pino. Lo que pasa es que, fíjate, cuando se producen los espionajes a Sacir Vallehermoso, que es para que en parte fue contratado este Villarejo, fue antes de 2010. Las empresas son penalmente responsables desde diciembre de 2010. Quiere decir que todo lo que sea anterior a esa fecha, me temo que no va a ser imputable al BBVA. Todo lo que sea entre 2010 en adelante, eso sí. Con lo cual, yo no sé si después de que García Castellón lo estudie y demás, va a tener mucha base. Precisamente por eso, porque no estaba. Hay un principio de la ley que dice que no puede haber un castigo sin una ley previa. Y aquí no hay ley hasta ese momento. Por lo tanto, yo dudo que el BBVA, en este sentido, por el tema de Sacir Vallehermoso, por el espionaje, vaya a salir mal parado. ¿El BBVA con esta decisión podría personarse como acusación al mostrarse como perjudicado? Sí, a ver, puede estar como perjudicado y también como acusación. Es decir, posiblemente no, en el documento de la Fiscalía Anticorrupción va a pedir que no aparezca como perjudicado, como acusación particular, pero es que hay dos antecedentes en el caso Mercasa y el caso Defex, del Juzgado Central de Instrucción 5, en el cual esta misma circunstancia se da. Y ambas empresas pudieron presentarse en ambos roles, precisamente. Entonces, la respuesta que planteas ahora mismo es que sí podrá hacerlo. Bueno, la decisión reside, sea como sea, en el juez Manuel García Castellón. ¿Qué crees que va a pasar? Yo te voy a dar un avance. Esta vez no voy a llamar a la bruja Lola. Van a imputar a Francisco González, porque es de cajón de Mara de Pino. Es decir, si tú imputas al banco, el máximo responsable, el hombre que ha dado órdenes a todo esto, tiene que ser imputado sí o sí. Entonces mañana, yo no sé a qué hora, mañana regresa García Castellón. Yo creo que mañana o pasado vamos a saber, o vamos a tener como noticia que Francisco González es imputado. Veremos si se cumple. Más noticias del día. Esta vez no llamo a la bruja Lola, pero creo que mis fuentes son buenas y es la suma de 2 y 2. Vamos con más noticias del día porque el Tribunal Supremo ha rechazado de nuevo excarcelar a los golpistas separatistas. ¿Cree que hay riesgo de fuga?
A ver, esto ha sido un recurso de apelación ante el tribunal que ya antiguamente le he dicho que no. Bueno, vamos a ver, estamos esperando a saber, a conocer la sentencia, que se conocerá pues o en septiembre o a principios de octubre. No tiene ningún sentido dejarlos en libertad. Cuando no se ha dejado en libertad a ninguno de los 4 diputados y al senador, precisamente para que ejercieran su obligación, tampoco tiene mucho sentido, y lo dice claramente el Tribunal Supremo, el tribunal que ha juzgado a los 12 líderes separatistas, que ahora los pongan en libertad porque lo piden. O sea, era normal que ocurriera esto. Septiembre, la sentencia. Septiembre-octubre, sí, septiembre-octubre. A ver, yo siempre cuando hablo con jueces y termina un juicio y demás, hacen lo que hacemos todos. Cuando tienes todo muy claro, te pones a escribirlo. Lo que no dejas es pasar 2 meses y luego te pones a ello porque entonces has perdido todo. Pero bueno, el tribunal, Marchena en este momento está trabajando sobre y no estoy diciendo nada de fuera de lo normal, está trabajando sobre la sentencia. Es que es lógico, cuanto antes la haga, porque la tiene muy clara, pues antes la conoceremos todos. Hoy hemos conocido que hay cada vez más personas que denuncian que han perdido su móvil para poder aprovecharse del seguro. ¿A qué penas podrían enfrentarse con esto? Olvídate de las penas. ¿Sabes lo que hacen los...? Porque yo estaba hablando precisamente con una detective que se dedica a esto. Cada vez hay más fraudes a los seguros. Entonces, lo que echan mano los seguros es de detectives e investigan. El problema que tienen los teléfonos móviles es que se deprecian muy rápidamente. Puedes comprarte un iPhone o un Huawei por 1.300, 1.400 euros, y resulta que en 3 meses te ha bajado el valor del aparato pues a 500, a 400 o a 700 euros. Lo que sí suele hacer es que las compañías aseguradoras, una vez que han determinado que hay un fraude, no le pagan. ¿Por qué no le pagan? Pues porque es ilegal lo que han hecho. Pero es que llevarles a juicio les costaría mucho más. Por lo tanto, se dan por bueno el hecho de haber contratado a un detective, haber determinado que es fraude y no pagarle. Es simplemente una escala de valores. Es decir, ¿para qué llevarles a juicio si me va a costar mucho más? Si al final, pues no, simplemente lo que sí pone mucho interés en saber si tienen todavía el teléfono, porque mucha gente, perdona por la expresión, es muy tonta. De pronto lo venden, o dicen que lo han perdido y lo siguen utilizando. O lo que hacen muchas veces, fíjate lo que te digo, es venderlo en Wallapop. Y cuando están investigando, es uno de los sitios, igual que el antiguo segunda mano, los investigadores cuando dicen que han perdido un teléfono y tal, lo primero que hacen es mirarlo en Wallapop o en segunda mano. Y muchas veces descubren que los que venden el teléfono, así que es un aviso para navegantes, que como intenten venderlo por ahí, posiblemente van a quedarse sin el teléfono, quedarse sin todo, una palabra. Esta mañana justamente conocíamos por la prensa un caso de una chica que denunciaba precisamente que había perdido su móvil, lo denunciaba ante la compañía de seguros también para poder recibir esa cuantía económica o otra terminal, pero justamente no se le va a imputar que sea una estafa porque la compañía no llegó a darle ese desembolso, sino que simplemente había fingido que había sido un robo. Imagínate que el teléfono es un Huawei, por ejemplo, que cuesta 1.000 euros, pero se ha depreciado a 400 a 300. Ella pide que le paguen eso. La compañía descubre que es mentira. Mira, no te pago. Pero es que, ¿qué sentido tiene, desde el punto de vista, he hablado con varias compañías, el llevarle a esta señora a juicio para acusarla de fraude cuando el juicio te va a costar mucho más? Tienes que contratar un abogado, procurador, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, cuando la gente llega a las gasolineras y carga la gasolina con el coche, le pone 550 euros y sale corriendo. Cuesta mucho más llevar a esa gente a juicio que los 50 euros que les han estafado, una palabra. Bueno, a veces se lleva, pero la normativa, y estoy hablando, te digo, con gente dedicada a esto, me dice, lo normal, Carlos, es no pagar y eso es lo que te ahorras. Pero aquí los agentes no actúan de oficio porque se les ha puesto una denuncia que es falsa. Sí, evidentemente, pero como lo que piden a la aseguradora es que les pague por la desaparición del y la aseguradora descubre, que la mayor parte lo descubre, que es un fraude, no le paga. Punto. Otro asunto del que todo el mundo habla hoy, de que los coruñeses ya disponen de los servicios de la juez pitonisa para conocer qué es lo que les depara el futuro. Eso es ilegal.
Pues yo, fíjate, si fuera abogado estaría muy contento, porque vamos a ver, si un día, una mañana quiero llegar y hablar con la señora jueza y me dice que no, me voy por la tarde y la contrato. Y en vez de decirle, vamos a ver, ¿cómo vas ahí este caso que llevo y tal? Le preguntas, pues mire usted, es que soy abogado, pero llevo una señora, ¿cómo ve usted el futuro? A ver, se salvó por los pelos esta mujer en octubre pasado cuando la comisión disciplinaria decidió archivar el expediente por 4 votos a 3. Y fue muy raro porque tuvo 3 testimonios de 3 periodistas que fueron a que le echaran las cartas y luego aportaron un vídeo para que lo viera el promotor de la acción disciplinaria. Y los 4 que votaron a favor de archivar dijeron que bueno, que eso se había grabado ilegalmente y apelaron a una doctrina del Tribunal Constitucional que prohíbe que los periodistas nos metamos en sitios, salvo en casos muy excepcionales, para grabar. Pero es que esa grabación no había sido emitida en ningún lado, ni había sido subida a Internet, ni a YouTube, ni a ningún sitio. Es como si yo te grabo a ti y a mí, los dos en un bar, y te grabo y no lo emito en ningún lado. Es una prueba que vale. Sin embargo, se agarraron a eso y la salvaron. A mí me parece que ya se piensa que tiene un chaleco a prueba de balas y que no va a pasar nada. Cuidado, porque en cuanto meta la pata, evidentemente esto va a volver al promotor de la acción disciplinaria y ya no va a ser como ahora mismo. Ahora, allí la cosa está dividida en Coruña. Estoy hablando con algunos abogados y demás. Algunos que han tenido relación con ella dicen que es magnífica, que es muy rápida, etcétera, etcétera. Y otros que han recibido, claro, el papelito y tal. ¿Muy rápida echando las cartas? No, muy rápida, trabajando en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1, muy rápida en el sentido de que está resolviendo. Había un cierto retraso y lo está resolviendo muy bien. Pero claro, es que le rompe las ideas de que, bueno, el ayudante de esta señora vaya dando pasquines e inclusive ella misma, según me ha contado uno, le dio un papelito con el tema de te echo las cartas por la tarde y fin de semana sin tiempo ni nada por el estilo. Claro, es que no estamos muy acostumbrados los españoles a que una magistrada nos eche las cartas. Yo la verdad, si voy a Coruña algún día de estos, me voy a que me echen las cartas, porque ¿qué quieres que te diga? ¿Lo grabarás? Es la única de los 5.500 jueces que hay en España que yo sepa que profesionalmente echa las cartas. ¿Lo grabarías? Yo sí, seguramente, por lo menos en audio. Carlos Buruel, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. Bruselas lleva a España ante la justicia europea por la contaminación en el aire. Nuestro país estaba contra las cuerdas por las continuas advertencias y ahora la Comisión Europea denunciará los incumplimientos reiterados de la norma de la calidad del aire. El expediente contra España se remonta a 2015 y se centra en los incumplimientos reiterados en Madrid y en el área metropolitana de la capital catalana con los límites legales del dióxido de nitrógeno. En ese momento sí que se tomaron medidas legales contra otros países como Alemania, Francia o Italia. Pero a España se le dio una segunda oportunidad al considerar que la situación no era tan grave como en esos otros puntos de la eurozona. La decisión de Bruselas se hará pública mañana mismo, pero no coge por sorpresa a nadie. Yo creo que claramente se veía venir y lo hemos venido advirtiendo, y la advertencia más clara y más contundente es que cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar, minorar o cuestionar medidas que no solo estaban funcionando, sino que tenían el aval de la Comisión Europea. Por tanto, las actuaciones precipitadas y las actuaciones equivocadas lo que han generado es una enorme desconfianza en la Comisión Europea. La amenaza de la Comisión Europea se ha confirmado y se reactiva el expediente contra España. En plena polémica por las idas y venidas de Madrid Central y por la suspensión de la moratoria de Martínez Almeida. Desde el nuevo ayuntamiento realizan nuevas promesas de acción con un plan alternativo al ejecutado por Carmena. Durante esa decisión lo que vamos a presentar, como hemos dicho ya, un proyecto más eficaz y más ambicioso para resolver esta situación e intentar que, por supuesto, esa sanción no llegue a término. Se lleva ante el Tribunal de la Unión Europea por superar los niveles en el periodo 2010-2017 y por no haberlo superado también en el año 18 y 19 adicionalmente. De hecho, los informes de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Madrid determinan que a lo largo de esos últimos 4 años ha empeorado la contaminación en relación a los 4 anteriores. Y por tanto esos compromisos adquiridos por el equipo Manuela Carmena han fracasado en términos de reducción y de mejora de la calidad del aire.
Un nuevo tramo de la autovía M11 construido por el grupo ACS inaugurado en Irlanda. Se mejora notablemente la comunicación entre la capital y el sur del país. El pasado 18 de julio de 2019 se procedió a la apertura del tráfico de 28 kilómetros de esta autovía construida por Dragagos. El contrato de concesión suscrito en octubre de 2015 tiene un plazo de operación de 25 años y comprende la redacción del proyecto, financiación, construcción, conservación y explotación parcial de la nueva infraestructura de distintos tramos de la M11, N80 y la N30. El tramo de carretera nacional L30 será entregado a las autoridades locales para su conservación y explotación con una apertura anticipada de 4 meses. Los trabajos ejecutados han requerido una inversión de 282 millones de euros y una duración de 45 meses. Los trabajos de construcción en los 42 kilómetros de nuevo trazado y 7 nuevos enlaces han supuesto 6 millones de metros cúbicos de movimiento de tierras y la construcción de 98 estructuras entre puentes, pasos inferiores y obras de drenaje. Durante el acto de inauguración, el primer ministro, Leo Varadkar, en presencia del embajador de España, destacó la importancia de esta nueva infraestructura en la economía de la región. Se cumplen 6 años del trágico accidente de Angrois. Un total de 218 personas viajaban a bordo del tren de Alvia, que acabó descarrilando. Galicia vuelve a recordar hoy la curva que cambió sus vidas. Con estas imágenes retrocedemos 6 años atrás. Era el día en el que se producía el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España. Aquel 24 de julio de 2013 el tren Alvia en Angrois se estrellaba dejando 80 muertos y 144 heridos. Aún no solo no se han determinado las responsabilidades penales del siniestro, sino que ni siquiera hay fecha aún para el juicio contra el maquinista. Es por eso que 6 años después las víctimas y sus familias siguen luchando para que se haga justicia y se depuren responsabilidades tanto penales así como técnicas y políticas por lo ocurrido en el barrio de Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela. Precisamente el lugar en el que cientos de miles de personas han tomado las calles para denunciar que llevan 6 años de tomaduras de pelo por parte de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Porque desde la plataforma de afectados consideran que es terrible que ambos partidos hayan impedido saber la verdad de todo lo ocurrido. Dicen que así no pueden pasar página y además consideran que ya deberían haberse puesto en marcha con esa investigación técnica de la tragedia. Por ello, los afectados no olvidan. Siguen pensando en las responsabilidades políticas de las que aún no han tenido respuesta. En definitiva, confían en que en la próxima legislatura se retomen los trabajos y se tengan en cuenta nuevas informaciones relevantes. Y tenemos una noticia de última hora. Pocos minutos después de las 8 de la tarde, a través de Twitter, Telecinco anunciaba una entrevista con Pedro Sánchez esta misma noche a las 10:15. Pocos minutos después borraba ese tuit, una noticia que también lanzaban en su página web y que al clicar en ese enlace, en esa noticia, daba error de lectura. Pocos minutos después, la cadena de Mediaset confirmaba que efectivamente habían pactado esa misma entrevista, pero que no sería finalmente para esta noche, sino para mañana mismo. Al tiempo que sucedía todo esto, la periodista Esther Palomeras, publicaba a través de su perfil de Twitter un documento, el documento que el partido de Pablo Iglesias habría ofrecido a Partido Socialista como el eje de la negociación para poder apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En ese documento se habría pedido una vicepresidencia para Irene Montero y 5 competencias de ministerio. Serían Hacienda, Trabajo, Ciencia, Medio Ambiente e Igualdad. Esa es la última hora que hay de las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos. Mata a su mujer y poco después se entrega a la policía. Daba las 9:30 de la mañana cuando un hombre de unos 50 años se ha presentado en las dependencias policiales de Tarrasa confesando que acababa de matar a su mujer. Los agentes se dirigieron a la vivienda de ambos y allí encontraron el cadáver de la mujer con claros signos de violencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado que no constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Tenían 2 hijos, uno de 12 y otro de 15
15 años. Como decimos, la mujer no había sido atendida nunca por los servicios sociales ni por cuestiones relativas a políticas de género, ni tampoco había pedido nunca ayuda a los servicios municipales. Sigue activo el incendio del Berrueco, pero controlado. El fuego se inició ayer por la noche, provocando el corte de carreteras y el desalojo preventivo de algunas viviendas. Todo apunta a que las llamas en esta zona, conocida como la Pradera del Amor, se originaron por un rayo. Arde Madrid. Las tormentas de verano provocan un nuevo incendio en la comunidad. Esta vez ha afectado a las localidades de La Cabrera y el Berrueco. Las llamas amenazaban a viviendas situadas en la urbanización La Pradera del Amor y rápidamente se activó el nivel 1 de alerta, por lo que se cortaron varias carreteras como la M127 y la M131. La tensión y el miedo ante esta situación se apoderó de los vecinos. La gente, pues bueno, pues a ver, el pánico es muy malo, ¿sabes? Y más y menos cuando estás, que ves que tu casa se quema. Bueno, mal. Mal porque las llamas se veían bastante bien y es en la Pradera del Amor y lo teníamos muy cerca. Yo me asusté. Ya la segunda vez que me pasa. 3 helicópteros, 23 dotaciones de bomberos, brigadas y agentes forestales siguen trabajando para acabar con el fuego. Un total de más de 120 personas. Ayer el viento dificultaba las labores del personal de emergencia. Ahora el fuego parece controlado. La hipótesis principal es que las llamas se originaron por la tormenta y por la caída de un rayo. Y ahora mismo lo tenemos todo el perímetro, digamos, controlado y estamos intentando lo que ya apagar y rematar, extinguir, enfriar todo lo que hay por dentro de lo quemado e intentar evitar la posible propagación hacia afuera, que creemos que lo tenemos bastante bien en este momento. Aún así, los vecinos siguen sin poder acceder a la zona por motivos de seguridad. Digo, voy andando. Dice, no, está cortada para vehículos y para personas. En lo que va de verano, ya se han quemado más de 50.000 hectáreas en España. El peor y más reciente en Ribera del Ebro, que arrasó cerca de 5.000 hectáreas. Desde grupos de actuación forestales advierten que se pueden producir más incendios a lo largo del verano, debido a las altas temperaturas propias de estos meses. Si viven una situación parecida y se ven obligados a abandonar su casa, sigan al pie de la letra las recomendaciones de los bomberos. Relevo en Downing Street. Boris Johnson toma posesión como primer ministro británico. El número 10, esta casa de Londres, ha dicho hoy adiós a Theresa May, que ha comunicado oficialmente su dimisión a la reina Isabel. Johnson se ha convertido en líder del Partido Conservador tras haber sido elegido por las bases con un 66% de los votos frente a su rival, frente a Jeremy Hunt. Esta misma mañana May se ha despedido del Parlamento británico pidiendo la dimisión de Jeremy Corbyn. El Pozo Alimentación apoya el flamenco en el Festival Internacional Cante de las Minas. De esta forma renueva su compromiso como patrocinador, una iniciativa para generar valor añadido en la compañía, fomentando el desarrollo sostenible a través de la mejora social, económica y ambiental. El Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión está considerado como el principal certamen de flamenco de todo el mundo. Además, este evento se ha consolidado como una actividad de interés turístico internacional y ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Del 31 de julio al 10 de agosto, en el antiguo Mercado Público de la Unión, se celebra este certamen que va a reunir a conocidos artistas del panorama flamenco de la talla de Pasión Vega, Farruquito, José Merced o El Pele, entre otros. Se llevarán a cabo actividades paralelas, entre las que se incluyen jornadas gastronómicas, seminarios, cursos relacionados con el flamenco y masterclass. El Pozo Alimentación y el Festival Internacional Cante de las Minas comparten su carácter internacional y el interés por la difusión de la cultura a través del flamenco. Y nosotros nos despedimos ya, pero pueden seguir la última hora de esas negociaciones entre Partido Socialista y Podemos a través de nuestra página web, a través del torotv.com. Les dejamos con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Nos vemos mañana a las 8:30. Gracias y muy buenas noches.